Bueno, vamos a recordar primero el tema de resortes y después vamos a combinar los resortes. O sea, en vez de un resorte, ponemos dos resortes. Vamos a ver cómo aplicamos la mecánica de Newton a un sistema formado por más de un resorte y vemos qué herramientas matemáticas tenemos para atacar situaciones de ese estilo. Y después veremos algunos ejemplos donde se combinan resortes con masas puntuales y cuerpo rígido. Entonces, la ley de Hooke es algo que está muy estudiado. Tenemos un resorte, tenemos una masa, tenemos Newton y planteamos la ecuación de Newton menos K por X igual M por X, dos puntos. Voy a comentar algunas cosas básicas de un resorte porque esas las vamos a usar cuando tengamos dos resortes o más. Entonces, esta ecuación es una ecuación súper estudiada y se llega a la ecuación del movimiento oscilatorio armónico, donde omega, que se llama frecuencia angular, sería la raíz de K sobre M, y el periodo es 2pi sobre omega. Bueno, las soluciones de esta ecuación diferencial a veces se las tiran, así tipo es esto, verifica. A veces ya hicieron cursos de ecuaciones diferenciales y sacan el polinomio característico. Eh, Hay veces les dicen, bueno, pueden proponer una solución de A por E a la lambda t, porque la exponencial tiene la virtud de cuando la derivo se empieza a repetir. Entonces yo puedo derivarla y me queda A por lambda por E a la lambda t. La puedo volver a derivar, me queda A por lambda cuadrado por E a la lambda t. Y si sustituimos todo esto en el sistema y saco A por E a la lambda t factor común, me queda eh, lambda cuadrado más, me queda x segunda sería a lambda cuadrado por e a la lambda t más omega cuadrado, y x sería a por e a la lambda t igual 0. Sacamos a por e a la lambda t y me queda lambda cuadrado más omega cuadrado es 0. Esto sabemos que es distinto de 0, entonces lambda me da más menos y omega. Entonces, una combinación de exponenciales de la forma AE a la I omega t y A menos I omega t satisfacen esa ecuación diferencial. Como es de segundo orden, necesito una base de dimensión 2 y ya la tenemos. Esa combinación de exponenciales, si usan que E a la I alfa es coseno de alfa más I seno de alfa, se puede escribir de otra forma. Se puede escribir A coseno de omega t más B por el seno de omega t. Y también esto lo podemos escribir como A por coseno de omega t más phi. O sea, lo puedo escribir como una combinación de exponenciales complejas, lo puedo escribir así, lo puedo escribir así. Y está bueno saberlo porque a veces me dan la solución y si me la dan de una forma que yo no espero, uno en el medio de un examen cree que es algo distinto, que hay algo raro que se están perdiendo. Entonces, la más común es esta. También se puede poner seno omega t más phi, da igual, pero en general se labura con una de esas dos, x de t, a por coseno de omega t más phi. Y x punto de t es menos a omega por el seno de omega t más phi, y x dos puntos de t es menos a omega cuadrado coseno omega t más phi.
Entonces, este es toda la info que tenemos del movimiento del resorte, considerando que no hay rozamiento. O sea, tengo un resorte que va y viene eternamente. Algunos tips, puedo saber que A y Phi, que son las condiciones iniciales, las constantes estas, salen de las condiciones iniciales. Pueden ver fácilmente que A es x0 cuadrado más b0 sobre omega al cuadrado, y que phi es arco coseno de x0 sobre a. Si en vez de empezar con a coseno empiezan con a seno, la amplitud es igual, y phi en vez de ser arco coseno es arco seno. Entonces ya con eso tengo todo resuelto. Cualquier cosa que me pregunten del resorte la puedo sacar. Sabemos que phi depende de las condiciones iniciales, y también podemos preguntarnos algunas cositas como, por ejemplo, la velocidad máxima, x punto max en módulos es a por omega, que x2 punto max es a por omega cuadrado. También observen que de esta ecuación, o jugando con esta, porque esto es x de t, que lo tengo acá, x2 puntos es menos omega cuadrado x. Registren esto porque después van a ver que cuando tenemos varios resortes, eso es como una especie de ecuación de autovectores, y los omega cuadrados van a ser los autovalores. Entonces se cierra todo lo que estuvimos viendo de diagonalización con resolución de las ecuaciones diferenciales. Bueno, esas son las cosas básicas. Período, frecuencia, masa, pulsación, el patrón de posición, velocidad, aceleración, etc. Bueno, habíamos visto, o en los PDF de física, había otras situaciones interesantes para analizar, que es qué pasa cuando tengo un rozamiento. Si yo tengo un rozamiento, bueno, lo único que pasa es que la ecuación de Newton, hay que agregarle de alguna forma el rozamiento. Entonces, se asume que el rozamiento es proporcional a la velocidad. Entonces, o sea, cuanto más rápido, más rozamiento. Es como cuando están corriendo, cuanto más rápido corren, parece que el aire lo frena más. Entonces, acá, aparte de esto, tenemos que poner una fuerza proporcional a la velocidad, que es esta. Me queda así, y Newton ahí se pinchó. eh, Pasan todo para el otro lado, ecuación diferencial, más k por x, divido todo por la masa, x2 puntos, más b sobre m por x punto, más k sobre m por x, y esa es mi nueva ecuación diferencial, que la tengo que resolver, y obviamente va a ser distinta a la anterior porque aparece un x punto, pero pueden hacer exactamente la misma técnica. Vamos a subir esto un poco. Es, es importante manejar la teoría, y ahora les explico por qué. Porque a veces usar fórmulas y no saber de dónde vienen, eh, ante un cambio, medio que se pierden. En todas las situaciones. Por ejemplo, puede ocurrir como que tomaron, que era una rueda partida a la mitad, y ya la imagen de la rueda partida a la mitad anuló todas las cabezas. Y si uno leía un poco el enunciado, el punto A decía una situación de equilibrio, el punto B decía asumiendo que la presión varía de tal forma, eh, encontrar, y era una ecuación diferencial de segundo orden. O sea, por eso es
importante tener volumen de conceptos de esta ecuación, porque ¿qué les van a tomar en física 1? Física 1 es todo, desemboca en una ecuación diferencial de segundo orden. O sea, me podrán poner problemas más complejos o menos complejos, pero todo es manejar esto, independientemente de los teoremas de conservación. Entonces, cuando yo quiero resolver esto, puedo proponer A por E a la lambda T otra vez. Tengo X puntos, es A por E, A por lambda, por E a la lambda T otra vez. Tengo aquí dos puntos, A por lambda cuadrado por E a la lambda T. Lo reemplazo acá. Y donde dice X dos puntos, ponemos A lambda cuadrado por E a la lambda T más B sobre M por A por E a la, por A por lambda por E a la lambda T más K sobre M, que lo llamo omega cero cuadrado, por A por E a la lambda T, saco factor común, A por E a la lambda T por lambda cuadrado más P sobre 2M por lambda más omega cero cuadrado. Y también otra cosa que hay que saber es que el volumen de fórmulas y de conceptos y de info que tienen que tener en la cabeza es como el volante de Fórmula 1. O sea, tienen 2 millones, entonces es difícil acordarse todo en la cabeza, es decir, esto es esto. No, no lo pueden mantener todo en la cabeza. Entonces es importante entender el hilo de cómo se llega, porque yo podré, no me acuerdo la fórmula, pero ataco así y llego, solito llego. Entonces, por eso es importante saber, no la ecuación de Bernoulli de fluidos ideales, ¿de dónde sale? ¿Qué planteó Bernoulli para llegar a esa expresión? ¿Qué pasa si en vez de ir del líquido derecho pega una vuelta? Entonces, si me pego una vuelta y yo sé el caso de Bernoulli, cómo hizo Bernoulli para llegar a esa fórmula, la puedo modificar. Me acuerdo también que en el 2023 habían encontrado un examen donde había una tubería que producía un angostamiento y tenía una arandela y le decían qué fuerza soporta la arandela. Y con las ecuaciones clásicas estándar no llego, tengo que saber bien de dónde sale Bernoulli y ahí podía calcular la fuerza. Eh, por eso es importante ver bien el paso a paso. Otra vez, esto es distinto de cero, me queda una cuadrática, menos b sobre 2m, más menos raíz de b sobre 2m al cuadrado menos Profe, 4 omega cero cuadrado, dividido 2, eh, dividido 2. Hay algo que no me gusta, ese 2m, ¿dónde lo saqué? Está, no, ahí. Ahí, ahora, ahí. Entonces, ¿me están escribiendo algo? Si no tienen micrófono, que alguien que tiene me diga lo que están preguntando. Menos b más menos raíz de... Ah, no, es el WhatsApp que está abierto. 2m al cuadrado menos omega cero cuadrado. ¿Ven? Este 2 lo metí acá, me quedó así, lo metí acá, distribuí, este 2 no estaba, quedó así. Entonces ahí es donde le definen gamma como B sobre 2M, entonces tienen que las soluciones pueden implicar varios aspectos. Puede ser que esto sea mayor, puede ser que esto sea igual, o puede ser que esto sea menor. ¿Ven? Y ahí sale espontáneamente el amortiguado crítico, el subamortiguado y el sobreamortiguado. El que se usa en todos los problemas es cuando esta resta es negativa. Cuando esta resta es negativa, entonces me queda menos gamma más menos y por la raíz de omega cero cuadrado menos gamma cuadrado. Y esto que está acá se lo llama, bueno, esta es la frecuencia del caso amortiguado. Esa omega es la raíz de omega cero cuadrado menos
gamma cuadrado, donde yo sé que omega cero es más grande que gamma cuadrado. Entonces, la solución sí es una exponencial que va a tener de argumento todo esto, que la voy a poder partir como e a la menos gamma t por e a la i tanto, y eso puedo escribirlo como cosenos y senos, y de ahí es de donde sale la expresión que representa la solución de un sistema amortiguado, subamortiguado, que es A por E a la menos gamma, que es esto, por T, por un coseno de omega T más phi. ¿Sí? Bueno, si me piden la velocidad, tengo que derivar, regla del producto o flor de quilombo que es. Pero lo que preguntan mucho en esto, lo que observan es que si yo grafico esto, en vez de ser una oscilación común, lo que va a hacer es algo que hace así, depende de las condiciones iniciales, pero se va amortiguando, así hasta que pi llega al equilibrio. Entonces, en el caso que no tenga amortiguamiento, la energía de un resorte obviamente es la energía cinética más la energía potencial, hacen toda la cuentita, o sea, ponen un medio de kx cuadrado, meten x como a coseno omega t más phi, la energía cinética es un medio de m por x punto cuadrados, derivan x punto, lo meten, bueno, queda un medio de k por a cuadrado. Esta sí conviene recordarla. Bueno, obviamente la energía mecánica es constante, en este caso no va a ser constante porque está pinchando. O sea, la energía en este caso sería la energía inicial por E a la menos B sobre 2M por T. Entonces ahí vienen las preguntas de cuántas oscilaciones tiene que dar para perder el 15% de la energía o cosas por el estilo. Bueno, está bueno registrar esto. Y después, por último, en el caso de una sola masita, está cuando aparece una fuerza externa que me afecta el movimiento del resorte. De pronto puede ser el resorte que se le está ejerciendo una fuerza sobre la masita esta, una fuerza dependiente del tiempo, F de t. El caso más heavy es, tengo rozamiento también, acá tengo una constante K, entonces ecuación de Newton menos B por X punto menos K por X más esa fuerza que supongamos que es F0 coseno omega t igual a M por X dos puntos. Entonces, dividimos todo por la masa, me queda F0 sobre M por coseno omega t es igual a X dos puntos más B sobre M por X punto más K sobre M por X. Y eso es una ecuación diferencial, pero esa ecuación diferencial es no homogénea. Entonces, ¿qué quiere decir que es no homogénea? Que la solución general es la solución del homogéneo más la solución particular. Bueno, la solución del homogéneo la tienen, porque es la que estábamos viendo antes, es A por E a la menos B sobre 2M por T por coseno de omega T más phi, donde aclaremos que omega es omega cero cuadrado menos gamma cuadrado, más la solución particular que va a ser una prima por coseno de omega forzado por t, porque está igualado a un coseno, entonces uno ensaya una cosa así, bueno, hay una fórmula que me da prima, ¿sí? Esa es imposible de deducirla, porque tienen que derivar otra vez, armar un sistema de ecuaciones, simplemente recuerden algunas cosas que les voy a decir.
Eh, ¿Qué pasa? Tienen que aprender a analizar esa solución, aparte de lo que uno ve escrito ahí, qué significa. Porque si bien esta solución general es suma de 2, no tengo que perder de vista que esto es un transitorio. Y esta es la parte permanente. Permanente mientras siga estando esa fuerza. Entonces, eh, ¿qué ocurre? El transitorio se apaga. Así que a la larga la solución general va a ser esta. Y en un gráfico, porque les pueden dar un gráfico, va a venir una cosa así, que se va achicando así, y de pronto la ven que se mantiene. Entonces, si me llegan a dar un gráfico para que yo saque el periodo del gráfico y a través del periodo saque omega, cosas por el estilo, cuando se estabiliza la solución, ven que la amplitud se mantiene, ahí es que están esto y que esto murió. Entonces es común en exámenes que les den un gráfico, una foto del gráfico y sepan, tienen que saber interpretar que esto sería la parte del transitorio, que obviamente tiene esto superpuesto, pero que en un momento esto desaparece y me queda solo esto. Entonces, esa amplitud es función de omega forzado y también es función de omega cero. Entonces, si estudian tipo el Alonso Fino, cualquier libro que hable de la parte de amortiguamiento y forzado y todo eso, van a ver que cuando la omega con la que esfuerzo coincide con omega cero, el esquema entra en resonancia. Significa que le estoy dando la mayor cantidad de energía posible. eh, y el gráfico es como que la amplitud se dispara eh, al infinito. Hay una fórmula de la amplitud que tiene omega y omega cero, y cuando omega es igual a omega cero, se va para arriba muy fuerte. Entonces tienen que mirar, investigar esa fórmula de la amplitud, porque también depende si tiene rozamiento o no, porque en un caso es máxima y en el otro se va a infinito. Entonces, esa es toda la info que tienen que saber. Entonces, siempre pasa lo mismo en este tipo de carreras, que uno le explica una cosa y después van y le dan vuelta al resorte. Le dan vuelta al resorte, lo ponen en un plano inclinado, arriba de una calecita, etcétera. Entonces, no hay que hacerse drama y plantea el siguiente truco que también se usa en los sistemas de más de un resorte. Si yo tengo un resorte, pero ahora en forma vertical, esto es K, y bueno, uno es K y supongo que tiene una longitud L0, sabemos que se va a estirar el resorte por la acción de la gravedad, y por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Podemos decir, bueno, yo aplico X desde acá, positivo para abajo, menos K por X menos L0 más M por G igual M por X dos puntos. Esa sería la ecuación de Newton. Poniendo que no hay rozamiento con el aire, que también me podrían decir. En general, el rozamiento con el aire es con el cuadrado de la velocidad, pero supongamos que me dicen que es proporcional al cuadrado de la velocidad, no pasa nada. Uno pone menos b por x punto cuadrado y después agárrense para resolver la ecuación. Ahora, cuando siempre uno tiene que tratar de llegar a algo estético. O sea, estético significa cuanto más chiquita, manejable, mejor. Total, yo después puedo volver a la variable original. Y uno lo que hace es, en todo este tipo de problemas, tenga un resorte o cuando tengan tres resortes y dos masas o cosas por el estilo, es buscar el equilibrio. Y en el equilibrio tenemos
que x dos puntos es igual a 0. Por definición de equilibrio, no se mueve. Entonces de ahí despejan x de equilibrio y me da L0 más m sobre k por g. Lo sé de memoria, no que esté despejando en el momento. Pero bueno, lo despejé varias veces. Va, después ya queda en la cabeza. Entonces, cuando encuentro el equilibrio, hacen esta sustitución. La diferencia es que cuando tienen más de un resorte, en vez de ser x, va a ser vector x, pero la idea es la misma. Vamos a definir y igual x menos x de equilibrio. En el caso de varios, va a ser vector y igual vector x menos vector x de equilibrio. El vector x de equilibrio va a ser, porque en vez de una ecuación diferencial voy a tener un sistema y voy a igualar todas las aceleraciones a cero y despejaré algebraicamente. Entonces, y punto es igual que x punto, y dos puntos es igual que x dos puntos, porque justamente x de equilibrio es constante, entonces si lo derivo, vuela. Esperen un segundo. Esperen un cachito. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo de acá despejo que x es y más L0 más m sobre k por g. Entonces, acá donde hice x dos puntos, tranqui, pongo y dos puntos. Acá donde hice x, meto todo ese choclo. Ya fíjense, le resto el E0, caput. Y acá tengo I más M sobre K por G. Por K me queda menos MG, se va con MG. Hermoso, porque me queda menos K por I igual M por I dos puntos. Para eso se hace el cambio de variable. Para que quede limpio. Entonces de esa forma llego a 0 igual I dos puntos más omega 0 cuadrado por I. Resuelvo, yo ya sé el paquete de soluciones. Una vez que tienen la I, la X es la I más S. Bien. Bueno, vamos ahora a la otra situación. En vez de... Ah, bueno, y esto también ocurre con el péndulo simple y también ocurre con el péndulo físico. Eh, La diferencia con el resorte es que estos casos nos va a dar un paquete de ondas, un paquete de soluciones similar, pero tiene que ser pequeñas oscilaciones, si no, no va. Y que no va no quiere decir que no se pueda resolver, se puede resolver. Se puede integrar la ecuación, yo creo que en los videos hice una barra y saqué la ecuación omega en función de t. Pero en el caso de los péndulos, acá tengo MG, acá tengo la tensión, esto se va abriendo así, entonces tenemos que acá hay un ángulo tita, que es igual que este ángulo tita, menos MG seno de tita, es igual a masa por aceleración tangencial, que es L por tita dos puntos. Recuerde que la aceleración es R dos puntos menos R tita punto
tita más 2r punto tita punto menos r tita punto cuadrado versor r más z2 punto versor z. Esto es lo que se conoce como coordenadas intrínsecas. A veces tienen cuerpos barras que empiezan a pivotear y girar en forma, una vez tomaron uno que era una cosa así, una especie de tubo y empezaba, no, creo que era así o creo que estaba, o iba para arriba. Entonces esto es conveniente trabajar con este tipo de situaciones. Acá en el caso del péndulo, la R es constante, entonces eh, esto vuela y bueno, recuerden que R por tita punto sería, acá es R por tita 2 puntos. Ahí está, no me dijeron nada. Pero una forma de darse cuenta uno si mete la pata o no son las unidades. Eso es clave, porque observen, si estamos hablando de aceleración no podía ser R tita punto, faltaba una derivada más respecto del tiempo. Bueno, entonces en esta situación se va la masa, independiente de la masa, y me queda esta ecuación que si la quiero resolver, la puedo resolver haciendo el truco que dije o hice en los videos, que es la derivada de tita punto respecto de t, es la derivada de tita punto respecto de tita por de tita a de t. Este es un trucazo que a los matemáticos no les gusta, pero funciona muy bien para resolver situaciones físicas, eh, pero en muchos casos, en los problemas de Faraday Lens, de barras que están cayendo, cosas por el estilo, suele usarse ese truco, porque yo no puedo resolver esta ecuación diferencial con tita 2 puntos y seno de tita, porque las ecuaciones diferenciales que manejan ustedes es a coeficientes constantes y acá no tendría seno de tita y, en vez de tita. Pero si hacemos pequeñas oscilaciones, seno de tita se aproxima a tita, aparece la ecuación del resorte, nada más que omega es raíz de g sobre L, y de ahí sacan que el periodo es 2pi por raíz de L sobre G. Y la matemática es la misma que la del resorte, las condiciones iniciales, todo igual, la energía, etc. Esto en el caso del péndulo simple. No, no les van a tomar un péndulo, salvo que la longitud sea variable. Había un problema, ya vamos a atacar en diciembre, eh, que me acuerdo que había un problema que era una soga que cuando pasaba de la posición de equilibrio para abajo se comportaba como un resorte, y cuando pasaba del equilibrio para arriba se comportaba de otra forma y les pedían sacar el peri, una locura así. Bien, entonces, si el péndulo es físico, ¿en qué cambia? Que en vez de aplicar fuerza igual masa por aceleración, hacemos torque menos mg por seno de tita, vamos a aproximar directamente por tita, por d, que sería esta distancia que está acá, es igual a I respecto I del centro de masa más m por d cuadrado, hacemos Steiner por tita 2 puntos. Entonces, otra vez llego a la ecuación del resorte diciendo 0 igual tita 2 puntos más mg por d I del centro de masa más md cuadrado por tita. Entonces, esto que está acá, ya sabemos que es omega cuadrado. De ahí sacamos el período, que es 2pi por raíz, 2pi sobre omega, o sea, 2pi por I del centro de masa más md cuadrado dividido mg por d. Bueno, esta idea la tienen que tener en los astrocitos y siempre plasticidad cerebral, porque puede ser que en vez de ser una cosa rara sea algo concreto, una varilla y dos discos, por ejemplo.
un aro, dos aros enganchados, etcétera. Hay muchas variantes, pero registren que puede ocurrir que me digan de pronto calcular la distancia que tiene que tener el centro de masa para que el periodo sea máximo mínimo o algo, supongamos que en vez de ser eso, sea una barra y un disco, me pueden preguntar dónde tengo que ubicar el disco para que el periodo sea máximo mínimo, análisis uno máximo mínimo, análisis uno o si tenemos dos variables, análisis 2 pero cada vez que me hablan de máximo, mínimo, optimizar es derivadas. Y claro, simplemente lo que tienen que saber es que en esta expresión va a haber cosas constantes y cosas variables tienen que derivar respecto de esa variable. ¿Qué pasa si nos hacen un juego tipo, me ponen una barra así y de pronto acá me ponen un disco? Me dicen que la barra no tiene masa despreciable, tiene una masa M, esto tiene una masa M y un radio R, y esto está ubicado a una distancia D. Y me dicen, saca el periodo. O justamente me pueden decir, la barra tiene una longitud L. Me pueden decir dónde tengo que poner el disco para que el periodo sea máximo. ¿Ven? Entonces yo apenas lo veo, digo, nunca hice un problema así, pero voy abriendo carpetas. Periodo, cuerpo rígido, planteo la ecuación diferencial, identifico omega, saco el periodo, me hablan de máximo, algo tendré que derivar. Así van acomodando la cabeza. Entonces, esa es la ventaja de tener un random de muchos ejercicios básicos aceitado, porque se evita el tema de por dónde lo pienso. Y recuerden que el problema principal del examen es el tiempo. ¿Sí? Y administrar el tiempo es básico. Y otra cosa que tienen que aprender es a saber que los van a sorprender. Entonces, acumular 2.457.000 problemas de 1950 que hicieron el Balseiro, no me acuerdo, hasta la actualidad no sirve de nada porque el examen va a ser distinto. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tengo un problema porque no tengo. ¿Cuál es el P? Tengo dos pesos. ¿Y cómo hacemos? Centro de masa. ¿Cómo saco el centro de masa? Y el centro de masa era el de la barra, es L sobre 2 por su masa más el disco, que es D, de la distancia al centro del disco, por la masa del disco sobre M grande más M chico. Esta porquería es la posición del centro de masa, que la voy a llamar D en las ecuaciones. Ahora el momento de inercia respecto del punto O de acá arriba. Los momentos de inercia se suman, ¿sí? La idea del concepto de momento de inercia es cómo se distribuye la masa alrededor del cuerpo. Sistema de partículas, todo es un punto. Cuerpo rígido, aparecen las formas. Sistema de partículas, aplica Newton simple. Acá, cuando aparecen las formas, aparece la ecuación de torque y de energía de rotación, etc. Entonces, el momento de inercia es m L cuadrado sobre 12 más Steiner. Ml sobre 2 al cuadrado, que ya lo hicieron varias veces y saben que es sobre 3. ¿Sí? Vamos a poner acá porque falta sumar el otro. Este ya sabemos que es ml cuadrado sobre 3. Este es el momento de inercia del disquito, que es mr cuadrado sobre 2 más Steiner, que es m por d cuadrado. Entonces, todo este flujo es la I. Entonces, vamos a escribir bien, por un lado, el d del centro de masa, que es L por M sobre 2 más D por M chiquita, dividido M grande más M chiquita, y 0 es ML cuadrado sobre 3 más MR cuadrado sobre 2 más
m por d cuadrado. Bueno, entonces, ahora sí, una vez que tenemos definido todo, decimos, el torque del peso. Bueno, el peso aplicado en el baricentro es m grande más m chica por g, por la distancia del centro de masa por seno de tita, que sería tita, es y del centro de masa respecto al punto que está fijo, que lo llamamos O, por tita 2 puntos. Entonces, me queda 0 igual tita 2 puntos más m grande más m chica por g por d del centro de masa sobre I0 por tita. Esto que está acá sabemos que es omega cuadrado. Entonces, el periodo es 2pi sobre omega, o sea, 2pi sobre I0. I0 es ml cuadrado sobre 3 más mr cuadrado sobre 2 más md cuadrado em, sobre m grande más m chica por g por d del centro de masa, que es L por m sobre 2 más d por m sobre m grande más m chica. Y bueno, si me dicen hallar d para que el periodo sea máximo, todo lo que no tiene d es una constante, derivan, igual al 0 y sale. Entonces, tenemos movimiento oscilatorio armónico en los resortes siempre, en los péndulos es pequeñas oscilaciones de simples o de cuerpos rígidos. Bueno, ahora sí, una vez que tenemos esto, vamos a una situación que es la siguiente. Tengo un resorte, una masa M1, otro resorte, una masa M2 y otro resorte. Esto tiene K, vamos a suponer que esto es 2K y esto es K, y me dice resolver eso. Es muy importante, claro, como se aprendió tanto el tema del resorte, después, cuando se estudian estos dos bloquecitos, que se llaman acoplados porque el resorte que actúa acá influye en este y viceversa, y el medio de transporte es el que está en el medio. Entonces, así como tenemos dos masitas, podemos pensar n masitas y podemos pensar un sólido como que está constituido por n muy grande con masas y le van a poder sacar las frecuencias y los modos normales, etcétera, con la idea que vamos a hacer acá para el caso simple de dos masas y tres resortes, porque la idea esta se generaliza y así se estudian muchas propiedades de la materia. Bueno, entonces, hay muchas formas de hacerlo, este es un clásico, están en todos lados. Una forma simple es decir, bueno, esto se mueve x1, esto se mueve x2. Vamos a hacerlo desde el equilibrio. Después vamos a hacer algunos que tengo que sacar el equilibrio y hacer el cambio de variable y todo eso. Pero arranquemos así. Entonces tengo que plantear la ecuación de Newton. La ecuación de Newton es menos k por x1, pero ¿qué pasa? Sobre este bloque está este resorte, pero también está este. Y este resorte, su deformación no depende solo de x1, depende de la resta entre x1 y x2. Entonces, más k2, que sería 2k, por x2 menos x1, es igual a M1 por X2.1.
Bueno, hay varias formas. Hay formas de pensar, a ver si X2 es más grande que X1, si X1 es menor que X2, para saber si va para un lado o para el otro, si pongo el menos, si pongo el más. Acá viene la forma en que se resuelve un examen. Hay que sacarse la locura de la cabeza y tener una técnica rápida con el menor costo posible para avanzar rápidamente. Y el truco es el siguiente, y se lo comen como si fuese un bagre, pero está piola porque les ahorra tiempo, ¿sí? Y ahorrar tiempo en el examen es fundamental. En la ecuación de x1, la variable x1 tiene que ser negativa y las otras positivas. Entonces, si yo pongo x2 menos x1, me quedo tranquila, porque es tranquilo, porque esta es negativa, esta es negativa. Si pongo x1 menos x2, acá tengo que poner un menos. Entonces, no me caliento, sí, porque las dudas en el examen surgen. Es más, es menos, pongo esto, pongo listo. Yo me acuerdo que en acoplados, que es este esquema, cuando aparece la ecuación del cuerpo 1, esa variable x1 tiene que ser negativa. Bien, ahora vamos a la masita al lado, la ecuación de Newton para la masita al lado. Entonces, para la masita al lado, decimos menos k eh, menos k por x2 menos x1 menos 2k más menos k por x2 es igual a m por x2.2. Entonces me queda así. Interesante. Bueno, ahí se acabó la física, se pinchó. Ahora uno dice, no, pero yo quiero cómo varía X1 en función del tiempo, cómo varía X2 en función del tiempo. Esa es nuestra idea, cómo llegamos. Entonces, hay varias formas de resolverlo. Eh, Uno podría decir, si yo resto las ecuaciones y sumo las ecuaciones, eh, pueden llegar a algo, porque fíjense, si yo sumo esta con esta, ¿sí? Me queda esto, menos k por x1 más x2 igual. Supongamos que las masas son iguales, para no ser tanto de peor. Si yo sumo, acá me queda 2m por x2.1 más x2.2. Y si yo las resto, si las resto, eh, estas, si las resto, x1, x2, en este caso no funciona el truco ese. A ver, si yo las sumo, me quedaba esta más esta, está acá, y esta con esta se fue. Y si las restamos, estas dos quedan. A ver, si las resto, me queda 4k por x2 menos x1. Si las resto, me queda eh, menos k o más k por x2 menos x1 es igual a m por x2.1 menos x2.2. Bueno, como acá está así restado, puedo poner un menos acá y un menos acá, y acá lo damos vuelta. A lo que voy es que con esta pirueta puedo resolver esta ecuación diferencial por un lado, puedo resolver esta ecuación diferencial por otro lado y hallar la solución de cada una. Pero lo que voy a obtener es la solución no de x1 y x2, voy a obtener la solución de una xa, que es x1 más x2,
y una xb que es x1 menos x2. Pero si yo estas dos las conozco, despejo de acá y de ahí saco x1 y x2. Bueno, esa es una forma pintoresca de resolver el sistema, pero uno tiene que tratar de encontrar algo más automático, ¿no? O sea, cuando uno está buscando eh, automatizar los procesos, porque estamos en medio de un examen y el tiempo cuenta, eh, porque si en vez de las masas ser iguales son distintas, sonamos, no lo puedo hacer. Entonces, vamos a hacerlo de otra forma y ahí es donde va a aparecer el tema de los autovalores y autovectores. Si yo hago distributiva acá, me queda menos 2k menos k menos 3k por x1 más 2k por x2 es igual a m por x2.1 y acá tengo 2kx1 y después tenemos menos 2 menos 3kx2 igual m por x2.2. ¿Sí? Lo único que hice es distribuir y agrupé lo de x1 y lo de x2. Ahí me puedo dar cuenta que divido todo por m, menos 3k sobre m por x1 más 2k sobre m por x2 igual x2.1, 2k sobre m por x1 menos 3k sobre m por x2 igual x2.2. Es un sistema de ecuaciones diferenciales, pero está acoplado. Pues de ahí viene la palabra. ¿Ven? En la ecuación de x1 hay un intruso, en la ecuación de x2 hay un intruso. Es más, yo esto lo puedo escribir como menos 3k sobre m, 2k sobre m, 2k sobre m, menos 3k sobre m por x1, x2 igual x2.1, x2.2. O sea, ya le dimos un tinte matricial. O sea, llegamos a poner menos 3k sobre m, 2k sobre m, 2k sobre m, menos 3k sobre m por x1, x2 igual x2.1, x2.2. ¿De qué me sirve pensar esto? Recuerden que el resorte era menos k por x igual m por x2 puntos, o sea, x2 puntos era menos omega cuadrado x. Eso era cuando tenía un resorte, ¿sí? Cuando tengo más de un resorte, puedo poner que x2 puntos vector es menos omega cuadrado x. ¿Y de qué sirve eso? Que yo esto lo puedo escribir menos omega cuadrado x1 más x2. O sea, estamos explorando un método. Una vez que tienen el método, si aparecen tres resortes, tú lo toman y saben por dónde se va rápidamente. Que es el caso de las matrices que habíamos diagonalizado. La mayoría, el 90% de la gente con ese ejercicio de M de K que habían tomado en un parcial, se puso a hacer el cambio de variable que les sugerían y tuvieron 40 minutos haciendo cuentas. Pero si yo lo veía y asociaba la palabra cónicas con cambio de variable, me venía a la cabeza roto traslación, autovalores y autovectores, y recuerden que lo hicimos y sale como por un caño. Entonces, esa es la ventaja de tener tips. Bueno, entonces, la columna del medio la puedo volar, esta, y me quedó
así, siempre buscando patrones. Esto lo puedo pasar para el otro lado sumando, me queda así. Si saco factor común x1, x2, recuerden que yo esto es un número, no se lo puedo sumar a una matriz, tengo que meter la identidad. Entonces me queda menos 3k sobre m, puedo meter acá omega cuadrado, 2k sobre m, acá 2k sobre m, acá omega cuadrado menos 3k sobre m por x1, x2 igual 0, 0. ¿Y qué encontramos acá? A menos lambda por i por x igual 0. Y ustedes dicen, por acá ya pasé. Es un déjà vu. Aparecieron los autovalores y autovectores. Yo ya sé cómo es la solución. La solución va a ser, primero saco los autovalores y vamos a decir que es una constante a por el autovector B1 por e a la lambda 1t más una constante b por el autovector B2 por e a la lambda 2t. Y esa es la solución general. ¿Y quiénes son los lambda 1 y los lambda 2? Los lambda 1 y los lambda 2 son los omega cuadrados, o sea, son las frecuencias que aparecen en este problema. ¿De dónde la saco? De sacar los autovalores de esa matriz. Entonces vamos por los autovalores de esa matriz. Adrián, ¿Sí? ¿por qué cuando sumas omega a la matriz solo la haces a la diagonal principal? Hablar alto, pues, claro, porque es la identidad. Entonces, cuando la identidad que es 1, 0, Ah, 0, 1. Entonces los omega cuadrados quedan acá, ¿ves? ok, ¿Está bien? ok. Sí, sí, sí. Bueno, entonces uno dice omega cuadrado menos 3k sobre m al cuadrado menos 4k cuadrado sobre m cuadrado igual 0. O sea, omega cuadrado menos 3k sobre m es igual a más menos 2k sobre m. Entonces tenemos omega cuadrado igual 5k sobre m y omega cuadrado igual k sobre m. O sea, un omega 0, que es raíz de k sobre m, y un omega 1, que es raíz de 5 omega 0. O sea, raíz de 5 por k sobre m. Y ahí tenemos las dos frecuencias naturales de este sistemita. Van a poder escribir que x es una constante por el autovector B1, que ya saben cómo calcular el autovector. O sea, pongo el autovalor y hago la ecuación de autovectores. A por B igual lambda por B. El autovalor es el omega, esto es el autovalor. Entonces lo pongo acá, me queda un sistema, saco B1 por E a la omega 0t más otra constante por B2 por E a la omega 1t. Entonces ahí tienen la solución del sistema. Y una vez que tienen la solución del sistema, ya pueden escribir la expresión esta. Ahora, preguntas que suelen hacer, o sea, ya la parte matemática la tenemos, pueden buscar simulaciones en internet de resortes que están acoplados. Yo había mandado un Reels, no era un resorte, eran varias bochas que las corrían y empezaban a hacer figuras alucinantes. Para ver, y está bueno verlo cómo la energía fluye entre las distintas masitas y las formas que van describiendo en su movimiento. Lo que podemos decir por ahora es que cuando yo tengo este sistema y lo activo,
la solución va a ser una superposición de estas dos, ¿sí? Eh, entonces, las omega 1 y omega 2 se llaman modos normales, ¿sí? Son los modos normales del movimiento y tienen las siguientes características. Uno, responden a una oscilación armónica. Recuerden que las exponenciales las pueden escribir como senos y cosenos. Acá me parece que iba un... ay, me olvidé. Me parece... Bueno, investiguen, no me acuerdo si iba la I acá. Me parece que va una I de complejo. O si no, no son oscilaciones. Eh, sí, es E a la I omega 1T y E a la I omega 2T. Igual chequenlo por la duda. Eh, bueno, entonces son oscilaciones armónicas y cada modo normal describe la oscilación senoidal o cosenoidal en función del tiempo. O sea, cada modo normal describe una solución. Eh, Cuando me dicen armónica, quiere decir senos y cosenos. Así de simple. Cuando me hablan de oscilaciones armónicas, son senos y cosenos. Cuando hablan de frecuencias naturales, las frecuencias naturales, bueno, son las que encontramos y son independientes de las condiciones iniciales. O sea, yo tengo esas dos masas con esos tres resortes, va a vibrar independientemente de cómo lo active. Eh, Tercero, independencia de los modos, o sea, todos son independientes entre sí. Ahora, ¿qué quiere decir que sean independientes entre sí? Que la excitación de un modo no afecta al otro. O sea, me pueden hacer una pregunta, ¿cómo haría para activar el primer modo normal? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría significa qué condiciones iniciales tomamos para que se active el modo normal? Y después, cuarto y último, superposición. Recuerden que en física se usa el principio de superposición, pero no es algo así filosófico, que cada cuerpo actúa como si tuviese el otro y los otros no. De hecho, cuando yo estudiaba, yo creí que era así, como que cada uno actúa como si los otros no estuviesen. Uno nunca deja de aprender y a medida que uno va avanzando, dice, es como que lo toma de otra forma. El principio de superposición se usa cuando las ecuaciones del modelo satisfacen la linealidad, o sea, cuando la combinación de soluciones sigue siendo solución. Vale en las ecuaciones de Newton, vale en las ecuaciones de Maxwell, valen con el campo eléctrico, valen con la fuerza, no valen con la intensidad, porque la intensidad es el cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. Entonces, esa es una explicación del problema de la doble rendija, porque lo que yo mido en la pantalla no son campos eléctricos, no tengo algo que mide el campo eléctrico, tengo algo que mide la intensidad del campo eléctrico. Entonces, como yo estoy midiendo algo que no satisface el principio de superposición, aparecen efectos de interferencia. Esa es la explicación.
una de las explicaciones. También lo puedo pensar desde el punto de vista probabilístico. La semana que viene vamos a recrear algunos conceptos de probabilidad. Y también llego o sea, lo puedo explicar de muchas formas, pero lo que le tiene que quedar en claro es que la ecuación cuando uno dice superposición, está bueno que referencie que el modelo cumple el principio de superposición porque su ecuación diferencial lo hace que se verifique. Por ejemplo, como contraejemplo, está la ecuación de Navier-Stokes, que no entra en el ingreso, pues es una ecuación ya de materias más avanzadas. De hecho, los que estudian ingeniería industrial así no la ven, que es la parte de dinámica de fluidos, donde aparte de Bernoulli se ve justamente Navier-Stokes, se ve turbulencia, número de Reynolds, qué sé yo. La ecuación de Navier-Stokes no cumple el principio de superposición porque tiene ahí un gradiente al cuadrado, etcétera. Entonces, esas son las cuatro instancias que tienen que quedar claro de los modos normales. Y ahora viene el tema de la activación, que es una pregunta que suelen hacer, tipo, tengo una masita, acá otro resorte, una masita, otro resorte. Supongamos que los corro y los suelto. ¿Sí? O sea, juego haciendo corrimientos tipo x01, x02 y x.01 igual x.02 igual 0. Bueno, si x01 es igual a x02, o sea, es como que los corro los dos para la derecha o para la izquierda y los suelto, pero los corro la misma cantidad. Cuando están en fase, activan el modo omega 1. Y cuando están en contrafase, la otra forma es correr esto para acá y esto para acá. X01 y X02. Cuando están en contrafase, activan el otro modo normal. Esperen que responda un mensaje que hay un grupo en crisis. Bueno, cuando están en fase, activa el modo más bajo. O sea, en el problema que estábamos haciendo es, y cuando están en contrafase, activan el modo más alto. ¿Sí? O sea, los modos más bajos suelen estar hay excepciones, pero suelen estar en fase. Y los modos eh, más altos activan los modos más altos. O sea, esta, raíz de 3 omega 0. De hecho, si se ponen n resortes, van a ver, y todos tienen la misma masa, y, y van poniendo K, 2K, K, 2K, etcétera, creo que aparecen omega 0, raíz de 3 omega 0, raíz de 5 omega 0, raíz de 7 omega 0, etcétera. Bueno, entonces ya sabemos qué hacer cuando tenemos problemas donde aparecen
eh, las ecuaciones ligadas entre, en vez de tener un resorte, tengo varios, lo pienso como un sistema acoplado y ya tengo la forma de resolverlo. A ver. Adrián, yo tengo Sí, hablando porque. una pregunta Aparte, del está muy ejercicio bajito, espera que subo el, del espera que péndulo subo el volumen. físico. Espera un cachito que subo el volumen. Ok. Sí, decime. Viste que nosotros tenemos que encontrar el momento de inercia donde está tomando de referencia el punto A, ¿verdad? Entonces Sí, hacemos I del centro de masa más eh, la 30. masa por la distancia al cuadrado. Esa distancia, Sí. ¿cuál sería? Y, por ejemplo, si yo tengo, en el caso que hicimos, la barra, este es el centro de masa de la barra. El momento de inercia de la barra es ml cuadrado sobre 2, más la masa por la distancia del centro al pivote, que es L sobre 2. De hecho, si vos googleás el momento de inercia de la barra, si te dicen respecto del centro de masa, te ponen esto, respecto del extremo es esto. Ahora, si yo acá tengo un disco, otra vez es el momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia al eje. La distancia al eje. ¿Está? Claro, y ¿Está la suma bien? de esos dos sería El el disco momento de único, ¿verdad? inercia total. Correcto. Listo, Sí. listo, gracias. Es algo que se usa mucho, el tema, ¿vieron el tema de los bailarines cuando giran? Que uno a veces dice, "Ve, este va a salir volando". ¿Y cómo hace? Física hace, porque primero tienen zapatillas especiales. Segundo, no todos nos podemos parar con los dos dedos gordos. Yo diría que cada 1000, cada 100.000, uno. Pero bajo esa situación que los artistas estos empiezan a girar y toman un impulso, lo que hacen abriendo y cerrando los brazos es modificar su inercia, porque la inercia es las masas a un eje, o sea, es como que contemplo cada masita por su distancia al cuadrado. Entonces, calculan eso y eso les da la inercia. Entonces, si un bailarín está girando, cuando tiene los brazos hacia arriba, tiene una inercia. Cuando abre los brazos, tiene una inercia más grande, porque tengo masa que antes estaba pegada al eje y ahora está extendida. Entonces, hace una contribución extra. De esa forma, ¿qué pasa? Como yo sé que L es la inercia por omega, y como yo sé que si no hay rozamiento, o sea, si no tengo un torque, L va a ser constante, modificar I implica modificar omega. Entonces, si baja la inercia, levanta los brazos, la frecuencia aumenta. Si baja los brazos, aumenta la inercia, disminuye la frecuencia. Entonces, sube y baja la velocidad de rotación del bailarín en función de si los brazos los pone extendidos hacia arriba o hacia abajo. Lo mismo pueden hacer los satélites cuando quieren girar, o sea, hay veces extienden los brazos y cambian la inercia. O sea, modificando la inercia cambio la velocidad angular. Si, si todos corriéramos para el mismo lado en la Tierra, podríamos, no habría que hacer la cuenta, pero podríamos modificar la inercia. Y no, porque la Tierra es 10 a la 24 kilos, creo, o 10 a la 27, no me acuerdo. Pero bueno, hay muchos chinos, muchos hindúes, cada vez hay más gente en el planeta. Pero bueno, lo importante es que les quede claro que modificando la inercia, cambio la velocidad angular en condiciones de que no haya giro. Bueno,
Entonces todo muy lindo y puede ocurrir de pronto que me pongan las dos, me pongan así, por ejemplo, un resorte así, una masa M, otro resorte así, otra masa M, y supongamos que mido desde acá. Esto es X1 y esto es X2. Entonces planteo y tomamos positivo para abajo. Planteo la ecuación de Newton en el primero y tenemos dos resortes. Menos K por X1 menos K más K por X2 menos X1 más M por G es M por X2 puntos 1. Después, para el resorte de abajo, tenemos menos K por X2 menos X1 más M por G igual M por X2 puntos 2. Entonces, ya la velocidad con la que lo planteamos es distinta, porque ya sabemos que cada ecuación diferencial, la coordenada de esa masa tiene que ir negativa. Ahora, agarro, tengo el peso, que jode ahí, porque no, en realidad no jode, pero es como que lo quiero escribir más bello. Entonces, calculo el equilibrio. ¿Cómo calculo el equilibrio? Y menos 2kx1 más kx2 más mg igual 0. Kx1 menos kx2 más mg igual 0. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Saco x1 de equilibrio, saco x2 de equilibrio, lo despejan y tienen el vector x de equilibrio que es tiki tiki. Hago el cambio de variable y vector y igual x menos x de equilibrio. Y no me pongo a reemplazar. Si yo dejo en claro cómo, obviamente acá despejan x1 y x2 y definen el vector x de equilibrio y hacen esto, directamente escriben menos k por i1 más k por i2 menos i1 es igual m por i2 puntos 1 menos k por i2 menos i1 es igual a m por i2 puntos 2. Acá ya sabemos que el vector y punto es igual a x punto y el vector y2 puntos es igual al vector x2 puntos. Es una ventaja saber eso. Es una ventaja en el examen en vez de andar... Ya sé que es una cuenta que la saben hacer, pero reducen tiempos sin enlocadamente, ¿no? Que sabemos que por acá se llega mejor, me mando por ahí, no me lo cuestiono, me mando por ahí. Ahora, una vez que llegue ahí, en mi cabeza dice, bueno, son dos ecuaciones diferenciales, ¿cómo las resuelvo? Autovalores y autovectores. Entonces ponemos menos 2k por i1 más k por i2 igual m por i2 puntos 1. Le voy a comentar otra forma de resolverlo que también lo saben hacer, pero vamos primero por esto, no generemos tanta turbulencia. Acá tengo k por i1 menos k por i2. Ven acá la cabeza, los astrocitos empiezan a tirar leña y uno como que va rápido, pero tiene que estar atento. Entonces divido todo por m, acá pongo m, acá pongo m, este se va, acá pongo m, acá pongo m, armo la matriz y ya sé que esto me queda omega cuadrado menos 2k sobre m, k sobre m, k sobre m, omega cuadrado menos k sobre m, determinante igual 0, saco los omega cuadrados, que son los autovalores, y escriben la solución x igual a 1 por b1 por e a la i omega 1 t. Chequen bien esto por las dudas.
más A2 por B2 por E a la I omega 2T. ¿Ven? Es como un tobogán. Saco los autovalores, saco los autovectores y salgo. Hacen cuentitas, salgo. Ahora, uno podría decir, ¿lo puedo resolver de otra forma esto? Yo tengo I2.1, I2.2 es igual a menos 2K sobre M, K sobre M, K sobre M, menos K sobre M por I1 y 2. Esto no es para que digan, a ver, lo hago así, lo hacen como lo dije antes, pero para que vean lo hermoso de la matemática, que a veces no necesariamente tengo que ir por un lugar. Y cuando uno aprende cosas, y sobre todo álgebra, tiene la virtud de que uno aprende cosas y no sabe para qué carajo las aprende. Después cuando vean cuántica van a... Ah, no todos tienen cuántica. Bueno, los que estudian física tienen cuántica. Los otros no sé, habría que preguntarle a Gonzalo. Bueno, pero ahí aparece todo el tema de operadores lineales, operadores hermíticos, autovalores, autovectores, recopado. Y ahí uno ve la aplicación del álgebra. Si uno estudia ingeniería industrial, no tiene idea para qué le rompen los quinotos con los subespacios. Pero bueno, no importa, tengo esto. ¿Cuál es el problema de esta ecuación diferencial? Que están acopladas. Entonces, uno se tendría que preguntar, ¿tengo algo en mi cabeza que la pueda desacoplar? ¿Por qué está acoplada? Porque esa matriz tiene 4 números. Porque si esa matriz tuviese 2 números en la diagonal, se desacoplan. ¿Sí? Si esa matriz fuese una cosa así, ¿ven? Las ecuaciones van a quedar desacopladas. Voy a tener una ecuación por ahí uno y una ecuación por ahí dos. Entonces la pregunta ahora es, ¿puedo escribir esta matriz así? Y sí, todo lo que estuvimos haciendo de álgebra. Esa matriz la puedo diagonalizar. De hecho, sacan los autovalores, les van a dar las frecuencias naturales, les van a dar las frecuencias naturales. Entonces recuerden que una matriz A la podían escribir como P por la matriz diagonal, que está formada por los autovalores, por P traspuesto. Porque la matriz P la hacen ortonormal, o sea, ponen los autovectores verticales normalizados. Entonces acá es como que tengo I2 puntos igual A por I, ¿no? Vectorial. Y ahora si esa matriz yo le calculo, la escribo como P por D por P traspuesto por I, uno dice, pero te embarraste porque estamos peor que antes. No, porque recuerden que si la matriz es ortogonal, P a la menos 1 es P traspuesta. Entonces, yo puedo multiplicar por P traspuesta miembro a miembro, que ese que es la inversa, y me queda así. Y ahora hago un cambio de variable y digo, bueno, esto es X, esto es X2 puntos, me queda que X2 puntos es la matriz diagonal por X, donde yo sé que X es P traspuesta por I, y como P traspuesta a la inversa, puedo multiplicar por P miembro a miembro, me queda que I es P por X. Entonces, yo tengo esto, lo escribo así, hago el cambio de variable, desacopladas. Las resuelvo, tengo las X, tengo el X1, X2, lo multiplico por pi y encuentro la solución. Dos formas distintas y llegamos al mismo resultado. Está buenísimo. Bueno, ahí ven para qué es tan importante el tema de diagonalizar. Bueno, en la parte de Newton
Y Maxwell mucho no se usa, salvo acá en resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Después cuando vean física moderna, ahí van a empezar a ver que el tema de los autovalores y los autovectores están asociados con conceptos físicos observables, mediciones, etcétera, y también lo vuelven a aplicar. Bueno, eh, pero de pronto se puede complicar, no creo que tomen tanto quilombo, pero puede ocurrir una cosa así. A ver, vamos a inventar algo. Supongamos algo no muy loco. Tengo una viga así. Esta viga tiene una masa M y una longitud L. Y acá tengo un resorte así, con una masa M. Y acá tengo otro resorte así, que está agarrado al techo. Acá tengo un K. Pongamos que es el mismo K. O pongamos K1 el de 0,1, K2 el de 0,2. Nada loco, una barra con dos resortes tranquilamente. También tienen que saber que el tema de acoplados no solamente puede ocurrir con resortes, puede ocurrir que tengan una bobina, acá tengan un capacitor, acá tenga otra bobina, acá un capacitor, acá otra bobina y tengo un circuito así. Y ahí también aparece el tema de acoplados. De hecho, esto se lo tomaron a Gonzalo y a Juan. Lo pensaban de otra forma, no le decían que era acoplado, pero se tenían que acordar lo de superposición, etcétera. Mucha gente tampoco pudo hacer ese problema. No me acuerdo si Gonzalo y Juan lo hicieron. O sea, no es que lo uso con resorte, lo uso con cualquier cosa que desemboque en un sistema de ecuaciones diferenciales similar. Entonces acá tengo que decir, bueno, tengo que aplicar Newton. ¿Dónde? Y en este. Pero este es una barrita. Y la barrita lo que va a ocurrir es que me va a decir, se aparta un ángulo pequeño de su posición de equilibrio. Tal vez me dicen que esto es D, es un dato, me dice que cuando está horizontal está en equilibrio, y me dicen encontrar los modos normales o expresar la solución. Capaz que no me dicen, no me hablan de modos normales, me dicen solución. Entonces son problemas de impacto profundo esto, porque uno lo mira y no sabe por dónde agarrar. Porque ve una barra, ve una longitud, ve dos resortes, una masa ahí, y ¿qué hago? Entonces, eh, podemos definir x1 así, como definir x2 así, pero tengo un problema porque va a aparecer tita, o sea, voy a tener x1, x2 y tita. Entonces vamos a tener que empezar a vincularlas. Si esto está así horizontal y la barra baja un poquitín, la fuerza elástica es así, del resorte 1, y el resorte 2 tira así, y a su vez la barra tiene un peso, mg. Entonces, cuando yo hago los momentos, tengo que saber que es la componente de la fuerza perpendicular a la barra. La componente de la fuerza perpendicular a la barra. O sea, digo, la fuerza elástica, tomamos el peso tira para abajo, tomamos positivo así, K1 por X1 menos L01 por coseno de tita, porque proyecto la fuerza en la dirección perpendicular a la barra, por L sobre 2, menos mg por
la distancia mg coseno de tita por la distancia que es L sobre 2 y menos K por X2 menos L02 por coseno de tita por L igual, estamos haciendo torques, mL cuadrado sobre 3 por tita 2 puntos. ¿Por qué sobre 3? Porque lo hago respecto a este punto. Flor de ecuación tenemos ahí. Y flor de problema, porque aparece tita, x2 y x1. Ahora vamos a ver qué hacemos. Y la otra ecuación es más tranqui, menos k por x2 menos x1 menos L02 es igual a m por x2.2. Ese es mi oráculo. Ahora, pequeñas oscilaciones. Coseno de tita es 1, coseno de tita es 1, coseno de tita es 1. Necesito, acá cuando pongo L, es, porque yo la puse en minúscula, y bueno, son todas las mismas L. Necesito un vínculo entre X y tita. Entonces, lo que podemos decir es, si X1 mide hasta acá, ¿ven? X1, esto bajo, esto es X1. Todo esto. Por lo tanto, X1 menos D dividido L sobre 2 es tita, ¿sí? Porque tangente de tita en pequeñas oscilaciones se asemeja a tita, es opuesto, que es x1 menos d, sobre adyacente, que es L sobre 2. Entonces acá saco que x1 es d más L sobre 2 por tita. X2.1 es igual a L sobre 2 por tita 2.1. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, y lo mismo puedo hacer con X2, ¿no? X2 menos X1, X2 menos X1, bueno, no, o lo que puedo hacer es, donde dice tita 2 puntos, es igual a 2 sobre L por X2.1. Entonces, una vez que meto todo eso ahí, el procedimiento es, hago el cambio de variable, ¿sí? Decimos, busco el equilibrio, siempre busco el equilibrio. O sea, vamos a tener un despiole de letras, pero busco el equilibrio y hago y igual x menos x de equilibrio, donde el x de equilibrio lo encuentran, y ahí va a quedar una especie de a por i1, i2 igual i2.1 igual i2.2, y esto es menos omega cuadrado por i1 y 2. Entonces llegamos a determinante de a menos lambda omega cuadrado igual 0. De acá saco los autovalores y todo el trulala. O sea, no importa la cuenta, no importa. Lo que quiero que vean es el método. El método es el mismo y está bueno porque me vincula un cuerpo rígido con resortes. Entonces aparece tita y aparece x, pero puedo encontrar el vínculo entre x y tita. Entonces ubico el vínculo entre x y tita y zafa. También puede ocurrir que me lo den en forma circular, o sea, que me pongan 2m, m, m, que esto esté en un anillo, así, y que tenga un resorte acá, un resorte acá, y un resorte acá, supongamos K, K y K. Entonces acá directamente
digo, esto es si 1 o tita 1 desde el equilibrio, esto es tita 2, esto es tita 3, entonces plantean menos k por x, en este caso sería menos k por x. X es r por tita, la relación entre los dos, así que el radio, o a veces ponen directamente tita, menos k por tita 1 menos tita 2, menos k por tita 1 menos tita 3, es igual a 2m por tita 2.1. Y en esta de acá, menos k por tita 1 menos tita 3, menos k por tita 2 menos tita 3, igual m por tita 2.3, y en la otra, menos k por tita 2 menos tita 1, menos k por tita 2 menos tita 3, es igual a m por tita 2.2. Bueno, dividen todo por 2m, acá divido por m, acá divido por m, y llego a por tita igual menos omega cuadrado por tita, y bueno, ya construimos algo básico para resolver, y, y bueno, ya sabemos más o menos, me pueden poner 2 resortes, 3, me pueden poner 2 resortes y una masa, o me pueden poner una barra que denote un cuerpo rígido, una esfera, y me van cuando me pueden poner, qué sé yo, un resorte, una barra, acá otro resorte, acá otra barra y acá otro resorte, y hago exactamente lo mismo, planteo torque acá, defino tita 1, tita 2, suma de los momentos, llego a la matriz, saco los autovalores, saco los autovectores, escribo la solución, sé lo que son los modos normales y listo. Bueno, vamos a hacer el miércoles a las 10 de la noche, vamos a hacer una clase de fluidos, así hacemos esos problemas que habían tirado hace mucho de los fluidos que estaban rotando y lo acomodamos. Y ahora a las 4 de la tarde mando el problema, el que quiere lo hace, el que no, no. Para ver cómo, cómo reaccionan, cómo van reaccionando. Bueno, dejo acá porque me voy a quedar sin voz, y tienen bastante para analizar lo de acopladas. Bueno, nos vemos a las 4 en punto, tiro el problema. Hasta luego. Dale, profe, nos vemos. Chao.